Bienvenidos al segundo podcast de la trilogía del liderazgo. Hoy otra vez me acompaña mi princesa bombona. ¿Puedo decir lo que te digo así o no? Shirley Sí, Guso, ya lo bienvenida. dijiste. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Un placer, me gustó, estar acá. Así que, ¿Sí? ¿quién Bien. te dice por ahí me quedo Bueno, me fija en los encantaría. planteles si me contratan? Aparte, la gente tiene que saber que estas son nuestras charlas constantes, nuestros devocionales Sí, y sí, que es parte de nuestra vida diaria, ¿no? solo lo estamos exponiendo un poquito. Un poquito más, ¿no? Sí, Pero hoy seguimos con esto que hemos llamado la verdadera tarea del líder cristiano y hablar o dar un tip, digamos, sobre esto de poner la tarea. Ya dijimos que la tarea no es la actividad que estoy desarrollando, sino que es el propósito por el que estoy haciendo la actividad. exacto. O sea que toda tarea sí incluye una serie de actividades, pero que deben llevarme al cumplimiento de esa tarea, de ese objetivo, de ese propósito, ¿no? Exactamente. La tarea es la función espiritual del líder frente a ese grupo. Es Sí. lo que yo tengo que ejercer para que el Señor se mueva en ellos, no la actividad. La actividad puede ir cambiando, puede hacer diferentes tipos de actividades siempre y cuando dentro de los marcos legales y decorosos y todo lo demás, ¿no? Éticos y Claro, espirituales. claro, el fin no justifica los medios, ¿no? Pero sí hay que ser muy intencionales en poder llevar a la gente a cumplir con, ya dijimos, la gran comisión, la madurez, llevarlos al alcance de Cristo, desarrollarlos y que lleven fruto, ¿no? Ese fruto se ve reflejado en su matrimonio, en sus hijos, se ve reflejado luego en el ministerio que ellos tienen que ejercer, porque a eso fueron llamados a aprender, a formarse y a salir a predicar a otros. Entonces yo como pastor no puedo perder la visión principal de la tarea, ¿no? Sí, y ampliando un poco el tema del ministerio, ¿no? Eh, Mucho tiempo nos hemos quedado visualizando el ministerio como solo ese espacio asignado a los cinco que veíamos en el podcast anterior, ¿no? Al pastor, al maestro, al evangelista, Sí, etcétera. Pero eh, es importante recordar que la tarea también tiene que ver con formar a estos hombres y mujeres que van a ejercer su ministerio desde sus profesiones, porque el ministerio es totalmente. ese lugar donde servimos con los dones y talentos que Dios nos confió. Y para muchos líderes que posiblemente hoy nos están escuchando, para ellos la tarea será formar a ese hombre empresario que llegó al grupo, que llegó a la iglesia y que necesita ahora aprender a dirigir sus negocios bajo los principios del reino, ¿no? Porque en ese lugar va a expresar a Cristo Jesús. Entonces, la tarea es tan importante porque es la que me va a llevar a mí como pastor, como líder, a enfocarme en aquello que yo debo hacer con los que Dios me está confiando para que se cumpla el propósito de Dios en sus vidas. Totalmente, para no quedar solo en un lado de la clase social alta, porque a Ujú. veces todos dicen, ay, quieren hablar sobre eso nada más. Cuando viene una persona que está en una villa, yo trabajé 10 años pastoreando a mucha gente que estaba en las villas cuando estaba en Buenos Aires, la tarea ahí sería sacarlo de vicios, sacarlos de pensamientos negativos que el Señor no dice de ellos, Creencias no, que lo limitan, ¿no? En creencias su limitantes. mente. Un podcast con creencias limitantes tenemos que hacer en algún Tremendo, sí, momento, sí, sí. pero entonces la tarea es muy importante tenerla definida, lo que vos decías de llevar a que cada uno sea influyente Sí, justamente en la actividad que está realizando para que mejore el ambiente de acuerdo a lo que el Señor hace a través de ellos, ¿no? Eso lo planteamos en el libro Una iglesia saludable e influyente, que lo pueden encontrar en Amazon. Es como yo diagramo el proceso para hacer no solo una iglesia saludable, que mucho tiempo se habló de la iglesia saludable, pero salían de las cuatro paredes y lo saludable era que habían lindos grupos de música, pero los músicos afuera no reflejaban a Cristo, ¿no? Había sí. buenos equipos de danza, pero afuera
se iban a danzar a otros lugares que no bailaban como, ¿no? Entonces, y así, sugestivamente, diría el chavo, iban haciendo cosas que fuera, ¿no? Entonces, la iglesia tiene que ser saludable, pero también tiene que ser influyente. Y esa es parte de la tarea. Sí, podríamos unir a esto lo que Jesús dijo, ¿no? Ustedes son sal y luz. Si Totalmente. pierde la sal su sabor, o sea, ya no sirve, no funciona. Entonces, una iglesia que puertas adentro está siendo saludable o está cumpliendo con un montón de actividades, pero afuera de ese recinto no está influenciando para transformar sus lugares, perdió la esencia, perdió de vista la tarea, porque individualmente somos iglesia e individualmente fuimos llamados a influenciar con la Yo presencia de diría que Dios. más que la iglesia la perdió el pastor o los líderes. Porque es Sí, el pastor y el líder el que tiene que guiar al rebaño a que ejerza la influencia que tiene que ejercer afuera de las cuatro paredes. Nos hemos encerrado demasiado, hacemos grandes actividades dentro, nos preocupamos mucho los pastores porque todo salga prolijo, la gente vaya ordenada, haya buenas pantallas. Hoy tenemos mejores pantallas que en algunos clubes de fútbol o de otras características dentro de las iglesias, hay mejores sonidos, mejores músicos que muchos recitales que andan por la calle y todo lo que quieras, pero estamos demasiado enfocados en lo interno y perdemos la tarea principal, que es formarlos, que maduren y que salgan en influencia, sí, ¿no? sin duda alguna. Por, sí, Perdón, vas, no, iba a decir esto, ¿no? Que para meditar un poquito, la sí, comodidad, que no estamos peleadas con ella, al contrario, no, creemos que nuestros lugares de reunión tienen que expresar la excelencia de Cristo, porque esa es una totalmente, marca en cada uno de nosotros. Pero a veces la comodidad nos ha jugado tan en contra que nos limita en la verdadera tarea, que es la que comienza puerta afuera, ¿no? En ir, en salir, en ser sal y luz en los lugares donde estamos, en alcanzar a otros. Bueno, nada, solo para reflexionar y saber que la tarea de la iglesia es una tarea tan grande y tan abarcadora, abarca naciones de hecho, pero ¿qué tal si comenzamos por entender la tarea desde el lugar en el que estamos, con el grupo que tenemos, hacia dónde vamos, según lo que el Señor nos habló a cada uno de nosotros? exactamente. ¿Cómo entonces trabajamos esto? En el libro GPS a la Cruz planteamos con Poli, quien escribió la parte como psicóloga social, y yo doy las reflexiones dentro de eso. Lo que planteamos es que el coordinador, lo llamamos coordinador para poder meter a todo aquel que maneja un grupo dentro de esto. Puede ser el pastor, puede ser el líder de grupo pequeño, o puede ser el líder de música, o puede ser el líder de, no Los sé, servidores, cualquier área de mujeres, la iglesia. relacionamiento. Lo importante es que el coordinador siempre trae al grupo hacia el objetivo que tiene que tener ese grupo, que muchas veces, y en su gran mayoría, va ligada al gran objetivo general de la iglesia, ¿no? Correcto. El líder de jóvenes no tiene que estar enfocado en que vengan muchos jóvenes, tiene que estar enfocado que los que vengan salgan a transformar la ciudad, el lugar donde viven, a impactar en el grupo de amigos, ¿no? El líder de niños no simplemente tiene que estar enfocado en que el niño cante y adore dentro de la iglesia, sino que desarrolle lo que dice la palabra. Los niños tendrán sueños y visiones, ¿no? ¿Cuánto puedo creer en esa madurez? No simplemente sacar a los niños de la iglesia para que no molesten cuando nosotros los pastores predicamos, ¿no? Entonces, la tarea, esa tarea, el enfoque de la tarea siempre lo vuelve a traer el líder de grupo. En el caso pastoral necesita juntarse el pastor justamente con sus líderes para repasar, no reemplazar, bueno, a veces se reemplaza, ya vamos a hablar de eso, pero para repasar constantemente esa tarea, ¿no? Entonces, todo el tiempo hay que estar trabajando sobre el objetivo final o el propósito que el Señor nos mandó, hacer discípulos, que se hayan bautizado, que estén dando frutos, que sean maduros espiritualmente. ¿Cómo hago esto? Hay una manera bíblica de reconocer y de crear esta acción, ¿no?
¿Cuál sería? A ver. Esa tarea es, por ejemplo, Habacuc, capítulo 2, versículo 2, el Señor le dice, escribe la visión. Si nosotros no escribimos la visión, hay algo que siempre hemos hablado y de que nos conocemos, que no hace muchos años que nos conocemos y hace poquito que nos casamos, siempre te digo, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que vos escuchás. En cambio, cuando algo está escrito, hay una única manera de que quede correctamente escrita. Se elimina bastante los ruidos de la comunicación, ¿no? Totalmente. Si vamos a la Biblia, constantemente se decía, escribe, escribe, escribe. Y en Habacuc es muy preciso, le dice, escribe para el que lea la visión, corra hacia esa visión. Sabés que hay un tema bien interesante con la escritura, porque hoy nosotros vivimos en una sociedad que es altamente tecnológica, ¿no? O sea, ya casi no usamos, bueno, no es mi caso puntual, porque yo soy amante de las agendas. Y los cuadernos, de los colorcitos y de 20.000 colores. Sí, bueno, mi amor, muy cuadradita y muy de la organización y la planificación. Pero hay un trasfondo detrás de esto y me alegré mucho más cuando lo descubrí, que la ciencia lo avalaba. Bien ahí. Porque la tendencia hoy es a escribir, por ejemplo, en un bloc de notas, ¿no? En el celular, en una tablet, en tu computadora, y eso está buenísimo. Soy también muy tecnológica. Totalmente. Y lo uso y trato de ayornarme siempre, pero la ciencia ha descubierto que hay grandes beneficios para aquellos que practican la escritura de puño y letra. Ajá. O sea, no solo es importante escribir, porque está bien, si después de este podcast, vos querido pastor o líder, no escribías nunca, bueno, al menos empezá con tu blog de notas en el celular o como te quede mejor. Pero si además practicás escribir de puño y letra, dice que el cerebro fija el conocimiento de una mejor manera. Y no solamente lo fija, sino que ayuda al proceso de clarificar, de aclarar esas ideas que no sé si les pasa, a mí me ha pasado muchísimas veces, tengo una mente por ahí muy creativa, bueno, vos también, y tenemos como un montón de ideas y es un ejercicio, literalmente los terapeutas lo usan mucho, el poder ir a un cuaderno y empezar a escribir todo lo que estoy pensando, las ideas que me vienen, la famosa lluvia de ideas, porque cuando vas escribiendo tenés la oportunidad de que tu cerebro vaya aclarando. Y esto es un paso muy importante en la organización, porque una vez que podés ver con claridad, podés empezar a ordenar. Ese proceso que a veces solo pensando o hablándolo no lo lográs ordenar. Así que es tremendo ver una vez más que lo que está escrito en la palabra, hoy la ciencia lo valida. Y totalmente. Dice, escriban, porque es muy importante para los procesos mentales y los procesos de aprendizaje. Escribir. Así que no, para no olvidarse, ¿no? Es más, no estamos peleados con la tecnología. Dentro de UCIA tenemos un curso que lo das vos, que se llama Misioneros Digitales. Misioneros Digitales, y es cómo usar la tecnología para poder impactar en el mundo, que hoy es el número uno en marketing, lo tenés a través de las redes sociales, por ejemplo, y ya no se utiliza tanto llevar un folleto, ¿no? Entonces, no estamos peleados con la tecnología, todo lo contrario, pero sí está bueno esto de el proceso de escribir a mano. A mí no me gusta mucho mi letra, intento hacerlo, después sufro cuando tengo que pasarlo a lo digital, pero hoy podés sacar una foto y se convierte solo. Y ahí no es para escribir todo, sino chicos, súmense a Misioneros Digitales y van a aprender un montón. Es un proceso dentro de la etapa de la parte creativa, más que nada, o de la etapa organizacional. Cuando el pastor dice, bueno, no tengo ni siquiera escrita la visión, claro, pero tengo que empezar a escribir algo, tengo un montón de ideas, bueno, comience por ahí y va a ir aclarando las ideas. Totalmente. En UCIA tenemos el curso que desarrollamos para los pastores, donde enseñamos a organizarse, pero si no, en el libro La Iglesia Saludable e Influyente, que escribí hace 2 años atrás, en ese libro voy dando todo, creo el próximo podcast vamos a hablar sobre esto, un programa, una manera, ¿no? Un método, que en realidad ese es el nombre,
de cómo desarrollar todo este punto, pero lo hablamos en el próximo. Lo importante acá es aprender que yo necesito escribirlo y que es bíblico escribir. Sí. No, yo no voy a escribir la visión porque voy a limitar al Espíritu Santo a que me guíe en el momento. No, jamás ha sido así. Sabés que hay un dicho popular, no sé si se usa mucho en Argentina, la verdad no lo recuerdo, pero y dice así, ¿no? El que no sabe a dónde va, cualquier colectivo lo deja bien. O sea, tiene que ver con esto. Si vos no planificás, Totalmente. si vos no podés ver de manera escrita o en un diagrama de flujo o la herramienta que quieras usar, pero no podés ver lo que querés lograr, cualquier cosa te va a dejar bien porque las distracciones están a la orden del día. Es imposible que la iglesia permanezca en una visión si no conoce la visión. Y si yo no puedo escribirla es porque no la conozco. Claro. Si yo no puedo escribirla porque no la conozco, mucho menos la puedo enseñar. Entonces caigo en la actividad y no en la tarea que hablábamos en el podcast pasado, donde el pastor cree que tiene que hacer culto todos los domingos y que esa es la única manera que tiene para que la gente se convierta. El culto dominical es para que nos juntemos a adorar el nombre del Señor, que hayan 2, 3, 5, 100, 1000, 12,000, 15,000 adorando el nombre del Señor. Llevamos un mensaje donde todos tenemos una misma visión, pero en el 90% de las veces puedo decir, dejo un 10% para no errarle. No es la manera específica donde la gente termina de convertir su corazón, ¿no? Entonces, ahí es donde yo tengo que decir, si yo quiero que la gente realmente conozca a Cristo, escribo la visión que Dios me dio para este lugar y cómo la voy a ejercer para que ellos vayan cumpliendo con esos pasos. Sí. No, y otro punto muy importante en eso que estás mencionando es que si yo no puedo tener claridad de la visión, obviamente no la puedo comunicar, no la puedo enseñar, pero no solo eso, sino que lo que vamos a tener por resultado es personas que llegan a la actividad, llámese culto del domingo, pero que no se sienten parte. Totalmente. Porque cuando vos no sabés la visión de un lugar, no podés saber si realmente encajás en esa visión. Y esto es para otro podcast. Sí, para otro podcast. Pero realmente los dones, los talentos, las habilidades que el Señor nos dio son para que encajen en una parte del cuerpo de Cristo. Pero si la gente no sabe cuál es la visión, es muy probable que tengamos rotación de personas, que esto se ha dado muchísimo. Y se da, no se ha dado, se da. Continua, porque la gente no se identifica. Totalmente. Pero vamos a ir a otro podcast con eso. Quiero adelantar un poco para no hacerlo mucho más largo. Ya dijimos, escribe la visión. Hechos capítulo 2 dice que la iglesia perseveraba tenía el objetivo claro. Era, yo necesito ser doctrinalmente prolijo. Yo necesito la comunión. La comunión era algo que se predicaba en la iglesia primitiva. Esto de la rotación, esto de tener a mi pastor por YouTube que vive en otra parte del mundo y yo acá y no tengo un contacto. Nosotros tenemos una iglesia, gran parte de la iglesia se conecta por Zoom, pero estamos en contacto todo el tiempo, claro, por WhatsApp. Es muy importante. Totalmente. Es alguien que tiene comunicación con vos, a quien le podés rendir cuentas también, pedir consejos. Hablamos de ese tipo de relacionamiento. Si la comunión no existe en tu iglesia, pastor o líder, estás haciendo mal la tarea, porque eso también es parte del ministerio del cuerpo de Cristo, y tiene que pasar. O sea, entonces ahí escribo, Señor, voy en oración y digo, Señor, está pasando que en mi iglesia no hay comunión. ¿Cómo trabajamos, Señor, para que se cumpla como en la iglesia primitiva? Que todos estén tan atentos del otro que al otro no le falte. Que de verdad tengamos una intención genuina de estar con el otro, ¿no? Una relación genuina. El que era genial en esto era el apóstol Pablo, ¿no? En la carta a los filipenses, que soy fanático de la carta a los filipenses y fácil de leer, rápida, pero con mucho contexto, mucho peso
Pablo dice, yo prosigo la meta. Sabía dónde iba Pablo. Exacto. Y le decía a los de Filipo, yo sé dónde voy y quiero que ustedes me sigan. Sean imitadores de mí, por favor. Porque yo voy hacia el lugar que ustedes tienen que ir también. Había un camino trazado. Totalmente. Esa es la tarea definida, ¿no? Que tiene el líder de una congregación. Entonces, quiero que ya tenemos que terminar, pero dejarle al pastor algunas aplicaciones prácticas, ¿no? Que él pueda, que puedas, querido líder o pastor que estás escuchando, puedas definirte en esto. Y una de las cosas es que puedas repetir la tarea, ¿sí? Una vez que la tenés escrita, que puedas repetírsela a la iglesia. Escribe la tarea, cuál es la visión, el propósito, y que la apliques a la iglesia. Que sean frases simples, que sean reuniones cortas, no te lo lleves 5 días a un evento multitudinario donde van 100 personas. Elegí las personas correctas, trabajá con los grupos correctos, con aquellos que van a acompañarte en la visión, ¿no? Y que sea de manera precisa, reuniones que dejen mensajes claros, ¿no? Y lo otro es que puedan identificar en ese grupo cuál es la misión. Que todo el mundo pueda repetirla y que todo el mundo pueda aplicarla, no repetirla, ¿no? Que no sean oraciones tan largas que la gente no la entienda. Entonces, algunas cosas que me parece que va a ser bueno que verifique, pastor, y que puedas preguntarte entonces, agarra un papel y un lápiz, y no un papel y un lápiz y una lapicera, no sé por qué uno dice papel y lápiz, ¿no? Porque todo escribo con lapicera, pero urgentemente, dijo un profeta, muy rápido, y escribite estas preguntas y trabajalas. Mi gente, ¿sabe cuál es la tarea, el propósito, la misión, la visión que tengo? Meta. La meta donde tengo que llegar, donde queremos llegar como grupo. No es la misma a veces que tiene el pastor que tenemos la iglesia a 3 cuadras, porque Dios te puso ahí con un objetivo y la iglesia trabaja según los dones que Dios está poniendo. Y esto es muy importante. Pero la pregunta es, mi gente, mis hermanos, los que yo tengo a pastorear, ¿sabe cuál es la tarea? La otra pregunta. ¿Cada reunión termina acercándonos al objetivo? Uy. Esa es porque uno tiene que evaluar. A veces uno dice, evalúa si salió bien o si salió mal, como hablábamos en el podcast anterior. Y yo no tengo que evaluar si salió bien y si salió mal. Yo tengo que evaluar si se cumplió la tarea. A veces el audio se cortó, no vino el pianista, no vino el baterista. Entonces las canciones de guerra no tenían el mismo poder sin el baterista, ¿no? Le faltó fulano, mengano, y entonces, no, la evaluación no es quién faltó, la evaluación es, ¿se cumplió el objetivo de que vayamos hacia la tarea? El próximo domingo remedias lo que salió mal, el próximo encuentro remedias lo que salió mal en el grupo pequeño, el próximo encuentro de jóvenes, el próximo retiro, remedias lo que salió mal. Pero la medición no es qué tan mal o tan bien salió, es si se cumplió o no el objetivo, que nos sigue llevando al propósito y a la meta de Cristo. Y la última sería... ¿Estoy corrigiendo desvíos con amor y claridad? Ay. Ahí podemos hacer todo un podcast, sí, ¿no? Solo con esa en uno de los grupos de GPS, que así llamamos, como el libro llamamos a los grupos pequeños, GPS significa grupos pequeños de salvación. Hablábamos sobre evangelizar con amor y poder, ¿no? ¿Fue en el GPS o fue en modo trastornador? Modo trastornador, que es perdón, ya tengo chicos, en modo trastornador, que es cuando hablamos con la formación de líderes y los que estamos trabajando, hablábamos de esta manera de evangelizar, ¿no? Entonces, cuando yo voy a corregir a alguien, tengo que corregir de acuerdo a la tarea, no de acuerdo a la actividad. De acuerdo a la tarea. Porque yo puedo corregir de acuerdo a la actividad y dañar a la persona. Porque hizo mal esto, porque hizo mal lo otro. Si yo corrijo de acuerdo a la tarea que es llevarlo a Cristo, siempre es corrección con amor. Pedro le negó 3 veces y el Señor no lo acusó. Es más, cuando volvió, lo buscó
lo amó, lo volvió a enviar, Lo volví a enviar, ¿no? sí. Entonces, la tarea, el objetivo, el propósito por lo que hacemos tiene que estar presente para que no nos desgastemos en el camino. Así que hemos llegado al final. Una vez más de esto. Gracias por acompañarme. No, yo creo que ya soy parte del plan. Muy bien, bueno, genial, genial. Listo, Shirley se suma. Pero ha sido un gran honor estar acá con ustedes. Y bueno, esperamos en el próximo podcast poder compartir un poquito más. Pero más aún esperamos que ustedes puedan compartir este episodio con aquel pastor, pastora, líder, amigo, hermano que necesita escuchar esto. Exactamente. El próximo vamos a ver cómo planificar esa tarea. Y vamos a darle un poco del método árbol y de esto que hemos estado hablando. Queremos traerlo con mucho amor. Los esperamos. Chao.